Hola y bienvenidos a este espacio donde vamos a reflexionar sobre uno de los capítulos más importantes del libro Mujeres a través de la historia, escrito por Diana Uribe, titulado Los cuerpos del mundo, y nos lleva a un recorrido profundo por la historia del cuerpo femenino, entendido no como algo neutro y natural, sino como un campo de poder, lucha y transformación. Vamos a empezar con el primer bloque, que es el cuerpo como campo de poder y su construcción histórica. Este capítulo nos muestra el cuerpo, especialmente el femenino, que ha sido utilizado por las estructuras del poder para imponer control. El patriarcado y el colonialismo han moldeado la forma en que entendemos y habitamos el cuerpo, ya que desde la antigüedad las mujeres han sido reducidas a funciones de madres, esposas, cuidadoras u objetos sexuales. Sus cuerpos fueron considerados propiedad del Estado, de la Iglesia o incluso del marido. Pero más allá de estos roles, también fueron vistas como peligrosas cuando escapaban de este molde. Y así entra un punto importante del capítulo, que es la persecución de mujeres sabias, curanderas, médicas populares, las llamadas hechiceras. Esa parte es muy fuerte. La autora cuenta cómo durante siglos miles de mujeres fueron asesinadas por practicar saberes ancestrales, por conocer el cuerpo, las plantas, los ciclos de la naturaleza. Fueron llamadas entonces brujas, pero en realidad eran mujeres con saber. El problema era que ese saber no estaba autorizado por la Iglesia ni por el poder patriarcal. Por eso se les temía y se les castigaba. Sus cuerpos eran vistos como una amenaza, y eso justificó una de las grandes violencias sistemáticas de la historia, la caza de brujas, que fue también una forma de borrar la autonomía femenina. Otro aspecto importante que se debe resaltar es cómo la ciencia y la medicina modernas, lejos de liberar el cuerpo, muchas veces lo cerraron aún más. Se impusieron conceptos como la histeria, se medicalizó la menstruación y se trató la sexualidad femenina como algo que debía ser regulado. En especial el cuerpo de las mujeres racializadas, las indígenas, las africanas, las esclavizadas, las campesinas, fue visto como una herramienta de reproducción o como un objeto exótico. Acá también el colonialismo jugó un papel clave. No solo se conquistaron territorios, también se conquistaron cuerpos, imponiendo una jerarquía entre quienes eran dignos de respeto y quienes podían ser explotados. En ese sentido, el cuerpo femenino fue silenciado, intervenido y borrado, pero al mismo tiempo fue el lugar desde donde muchas mujeres resistieron. En el capítulo también se le da un fuerte enfoque a las mujeres racializadas, especialmente a las mujeres negras, indígenas y del sur global, que han sido históricamente invisibilizadas, cosificadas y violentadas por el colonialismo y el racismo estructural. Pero otra cosa importante que desarrolló la autora es cómo el colonialismo impuso no solo un control territorial, sino también corporal. Y aquí las más violentamente afectadas fueron las mujeres negras, indígenas, mestizas, esclavizadas o empobrecidas. Sus cuerpos fueron vistos como herramientas de trabajo forzado, objetos sexuales, reproductoras de esclavos o simplemente cuerpos sin alma, según los discursos coloniales. La animalización y la deshumanización justificaron su explotación. Por ejemplo, las mujeres negras eran obligadas a parir para el sistema esclavista y también fueron víctimas sexual institucional. Por tal motivo, no eran dueñas ni de sus cuerpos ni de sus hijos. Esta visión colonial fue reforzada por la medicina y la ciencia de la época. Se hacían experimentos médicos sin consentimiento sobre mujeres negras, como en el caso tristemente famoso de Anna Archer, Lucy y Betsy, esclavas utilizadas por J. Mario Sims, considerado el padre de la ginecología. Mientras tanto, a las mujeres indígenas se les impuso una maternidad católica forzada, se borraron sus saberes ancestrales y se criminalizó su medicina natural. Como Diana Uribe dice, la colonización del cuerpo fue total, simbólica, física, espiritual y también médica. Y esos efectos todavía están presentes en los estereotipos como el racismo estructural y las violencias actuales. Y esto nos lleva a ver el cuerpo como espacio de resistencia, desde las hechiceras medievales hasta las mujeres que hoy marchan por sus derechos. Hay una línea de lucha que pasa por el cuerpo. El feminismo, el arte, la maternidad libre, el aborto legal, la diversidad de cuerpos y de géneros
Todo esto es parte de un proceso de apropiación del cuerpo como territorio propio. Y descolonizar el cuerpo es justamente eso, romper con las narrativas que nos enseñaron a odiarlo, a esconderlo, a temerlo, es recuperar el poder sobre lo que sentimos, sobre nuestro deseo, sobre cómo habitamos este mundo, porque el cuerpo no es solo carne, es historia, es memoria, es lucha. Entonces, en palabras de Diana Uribe, entender el cuerpo desde una perspectiva histórica es fundamental para ayudarnos a comprender cómo se ha construido la desigualdad y así imponer caminos de libertad. Cada cuerpo guarda su historia, su herida, su poder. Este capítulo nos recuerda que la historia también se escribe en la piel, en la sangre, en la danza, en la rabia y en la alegría de existir. Vamos a empezar con las entrevistas. América, vista desde una visión cristiana europea, fue vista desnuda, femenina y dormida, esperando una Europa masculino que la vista y la despierte. Nos encontramos hoy con la abogada Catherine Garavito, edil de la localidad de Chapinero. Quisiéramos saber tu opinión acerca del capítulo 3 de Diana Uribe. Gracias, Isabela, por esta importante entrevista. Efectivamente, esa referencia sobre América desnuda y femenina esperando que Europa la vista es el punto clave del inicio de este capítulo en el cual se expresa y se ve a América como débil comparada, ¿cierto?, con las mujeres y considerando que todo lo femenino es débil. Ese libro hace un breve recuento sobre el colonialismo y sobre el occidentalismo. Entonces empieza contando cómo Europa, sobre todo, o cómo Europa nos obligó de alguna manera a ver el mundo de una manera eurocentrista y también androcentrista, es decir, partiendo siempre desde lo masculino. Cuenta la historia de cómo llegan especialmente a nuestros territorios indígenas a vulnerar y aprovecharse de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, que son los que consideran débiles. Pero en este momento no solo consideran débiles los cuerpos de las mujeres, sino también los cuerpos de los hombres indígenas por tener cabello largo, y lo que para ellos es conductas femeninas, al ver que las mujeres en ese momento estaban desnudas y que los hombres indígenas no aprovechaban de alguna manera, esa es la manera en que se expresan, no aprovechaban para dominar a las mujeres. Es importante pues manifestarlo, que no solo ven como débiles a las mujeres, sino también a los hombres y en general a los pueblos que en este momento son subdesarrollados y que justamente este término se ha acuñado desde ahí. Entonces es importante manifestar eso. También este libro nos hace un breve recuento sobre los feminismos hasta llegar a la actualidad. Nos habla sobre la liberación femenina, nos habla sobre el aborto, nos habla sobre cómo llegamos a la ley del feminicidio en América Latina. Importante manifestar también que frente al aborto hace un breve recuento de cómo en 1969 se empieza a hablar de estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también en una lucha contra esta visión eurocentrista del mundo, contra esta visión de roles que nos han querido imponer sobre que las mujeres únicamente servimos para reproducirnos y nos quitan todos los roles que teníamos antes de esta colonialización de la que habla este libro y que ha sido pues a nivel histórico un problema bastante grande, querer imponer una visión única del mundo, sobre todo a comunidades y a culturas distintas. También nos habla de cómo los hombres o lo masculino significa cultura y cómo la mujer significa naturaleza, viendo a la naturaleza como lo débil, como lo que hay que conquistar, como lo que hay que explotar. De la misma manera se ven los cuerpos femeninos. También es importante manifestar que no solo las mujeres, sino que también habla de cómo ya existían personas trans, personas LGBTIQ+, y cómo inicialmente se empieza moralizando este tema, pero llegan al punto de penalizarlo, posteriormente llegan a definir que esto es una enfermedad, que el homosexualismo es una enfermedad, incluso en esta época también hay una condena moral bastante fuerte para las personas homosexuales. Hasta estamos viendo en Rusia cómo está siendo expulsado el movimiento LGBTIQ más con sus familias. Estamos viendo un breve retroceso que justamente este libro habla del fallo de Roe versus Wade, que es un fallo de 1975 de Estados Unidos, que gracias a estas luchas que han dado las mujeres y los movimientos feministas a lo largo de la historia, lograron que se despenalizara el aborto y que la
lamentablemente en este momento, desde el año 2022, llega Donald Trump y de todas las maneras, ataca primero los derechos de las mujeres. Es importante ver cómo siempre que hay un retroceso a nivel de derechos humanos y demás en el mundo, eso está sucediendo a nivel global, se ataca primero los derechos de las mujeres, lo femenino y demás. Ese es un caso muy puntual en el cual este fallo ha sido anulado, esta sentencia ha sido anulada por Donald Trump, lo cual hace que en este momento solo 13 estados de Estados Unidos no pongan tantas limitantes para que las mujeres aborten. Quiero terminar esta entrevista hablando sobre si demás se ha desconocido el rol de las mujeres y cómo incluso dentro de los feminismos se ha tendido o se ha caído en el error de querer homogenizar las experiencias y no diferenciarlas, que justamente por lo que está luchando en este momento el feminismo decolonial, el feminismo negro, el feminismo afro, el feminismo indígena, logrando o luchando por hacer una diferenciación entre todos los feminismos para no caer en el mismo error que cayó el colonialismo, que ha caído el occidentalismo de homogenizar todas las experiencias, sino diferenciarlas, llegando así de alguna manera, ya teniendo identificadas las experiencias de distintas mujeres y de sus diversidades, de las diversidades, porque somos diversas, somos distintas, trabajarlas desde ese enfoque. Muchas gracias, Catherine, por la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con la profesora Johanny James. Preséntate. Buenas tardes, mi nombre es Johanny James, soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en la sede de San Andrés. Soy economista, especialista en gestión pública, magíster en economía ambiental y doctora en desarrollo sustentable. Muchas gracias, hoy la tenemos aquí, es nuestra invitada que nos va a dar a conocer toda su opinión sobre el libro Mujeres a través de la historia de Diana Uribe, específicamente el capítulo 3. Entonces cuéntanos cuál fue tu perspectiva, tu opinión y tus visiones de este capítulo. Bueno, la verdad para mí fue muy gratificante leer el libro, el capítulo específicamente que me suministraron, principalmente pues en mi condición de mujer afrodescendiente. Me sentí muy identificada. Considero que el capítulo primero hace una descripción histórica del proceso de colonialismo, el pensamiento colonialista que sigue imperando actualmente y pues es un interesante recuento de dónde viene ese pensamiento colonialista que todavía hoy se ven algunos rasgos. Y a través de eso también describe el contexto patriarcal que ha mantenido a las mujeres que no permite que tengamos igualdad de condiciones frente a los hombres. Inicia con el proceso de descubrimiento de América, donde se identifica a América como se feminiza a las Américas y se identifica como algo que tiene que ser conquistado, ¿no? Como algo débil, como algo incivilizado, primitivo y demás. Y así también sus habitantes, los indígenas, son vistos como primitivos frente a la sociedad europea, que es vista como mejor, como civilizada, y a eso se suma ya después en el proceso de colonialismo, en donde en la colonia, además para el desarrollo económico de la región, tuvieron que importar, secuestrar africanos para traer a América, que también eran vistos como salvajes que debían ser dominados, ¿cierto? Entonces siempre es el pensamiento del europeo que está por encima del indígena y del afrodescendiente. Después continúa explicando el proceso de la República, que si bien buscó la independencia de muchos de estos países, no suprimió ese pensamiento colonial, digamos que no hizo cambios estructurales en ese pensamiento colonial. Y más adelante describe como recientes acontecimientos los movimientos sociales que se dieron en Estados Unidos, en Europa, principalmente de mujeres blancas, de clase media, que además reconocen el patriarcado, que reconocen las dificultades de las mujeres frente a los hombres y demás. Digamos que me parece muy importante este libro porque además describe cómo se intentó unificar la cultura, se intentó eliminar las culturas que habían antes del descubrimiento, no solamente las americanas, sino también las africanas.
eliminar sus costumbres y demás. Y si bien eran vistos como inferiores los hombres indígenas y negros, las mujeres tenían una escala de reconocimiento mucho menor. Las mujeres indígenas y las negras eran vistas como, las indígenas como indecentes por su forma de vestir y las negras como también menos. Digamos que esto llama mucho la atención porque nos describe el contexto histórico de cómo nace muchas de las cosas que vemos hoy día. Por ejemplo, ese comportamiento o esa forma de ver el mundo de algunos dirigentes, como por ejemplo el actual presidente de Estados Unidos, que ve a los latinos como menos, hace parte de ese pensamiento colonial de que el europeo, el blanco, el de dinero está por encima de los demás. Y es algo que todavía hoy permanece y el libro nos ilustra de dónde viene ese tipo de pensamientos. Por eso la importancia de leerlo y la importancia de entender el proceso histórico que hay detrás, no solo del colonialismo, sino del pensamiento patriarcal. Ok, muchísimas gracias. Fue una opinión, unas perspectivas bastante enriquecedoras para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por hoy estar aquí. Gracias a ti por compartirme el capítulo y el libro. Muy interesante. Muchas gracias. En esta entrevista conseguimos a la hechicera, pero quiso mantener su nombre en anónimo y decidimos hacerle unas preguntas con respecto al texto. ¿Estás con alguien ahí? ¿Son 2 personas? Sí, señora. Es el nombre de las 2 personas que están ahí para yo leer. Luisa Fernanda Romero y Ana Sofía Santana. Luisa Fernanda Romero y Ana Sofía Santana. Bueno, ¿qué quieren saber ustedes dos, niños? Yo te quiero preguntar, ¿te has sentido perseguida o marginada por tus conocimientos? Me he sentido perseguida o marginada por mis conocimientos. Marginada no. Perseguida sí, porque cuando uno hace trabajos complicados como yo hago, a veces hay trabajos de magia negra, magia, pues lo que es pesado, entonces sí se siente uno como perseguido, pero de resto no. O sea, ¿tú por qué crees que la sociedad le teme a mujeres como tú, que tienen dones y hacen todo este tipo de trabajos? ¿Por qué la sociedad nos teme? Uh-huh. Yo pensaría que nos temen por el daño que a veces hay personas de mala intención que les pueda causar, ¿cierto? Sí. Pensaría que es eso, porque uno tiene un poder o un don a uno. Por ejemplo, yo lo heredé de mi papá, que era un cacique del Amazonas. Entonces, yo creo que es por eso, depende. Yo creo que los tienen temores por eso, ¿no? Porque sabemos y podemos hacer, como podemos ayudar, podemos hacer daño. ¿Usted cree que la sociedad le teme por el miedo de lo desconocido o simplemente por el daño que puedan ejercer personas malvadas? Por lo desconocido, porque uno sabe, o sea, esto es un campo de mitos y cosas desconocidas. Yo pienso que por eso más que todo entraría por ese lado. Ok. Bueno, esta pregunta es un poquito más relacionada como ¿en qué situaciones suelen acudir a ti? ¿En qué situaciones? A ver, a mí se acuden por lo general por negocios, porque los negocios están malos, porque no se les vende un carro, porque no venden. Y otra que es muy común es por la separación, por infidelidades por separación, entonces porque les devuelvan la pareja, bueno, muchas circunstancias. Ok. ¿Y tú crees que algún día se reconocerá el valor de lo que tú haces? Yo creo que no, la verdad la gente no lo reconoce. A nosotros nos tildan por estafadores, por ladrones, por tanta cosa, pero mira, yo te digo una cosa, que hay gente que se lo gana de verdad, pero hay gente que trabajamos, o sea, somos honrados en lo que hacemos, pero hay gente que de verdad estafa. Ok. Pues me decías que tú heredaste los dones de tu papá, ¿sí? Sí, mi papá era un cacique, un Melchor. Ajá. Ok. ¿Ya? Bueno, entonces podemos seguir con la consulta si su merced desea. Sí, claro.
pero no te la puedo hacer muy extensa porque tengo más consultas. Tranquila. Ok, tranquila. Dime qué vas a preguntarme. Sobre mi vida académica. ¿Tu nombre cuál es? Porque me diste dos nombres. El mío es Luisa Fernanda Romero. Luisa Fernanda Romero. Tu vida académica yo la veo muy bien. Yo miro que hay hasta ahora llevas un buen, ¿cómo te puedo decir? Un buen nivel. Eres una persona muy definida, sabe lo que quiere, sabe qué es lo que tiene en su mente. Hay cosas que te juegan como una mala pasada en lo académico, tienes que tener mucho cuidado. Son cosas las cuales no deberías abrir, pero las has abierto, ¿sí? Entonces te diría que no sé qué estudias, no sé qué es lo que haces, pero en lo académico, miro, esta es la rueda de la fortuna. Me dice que todo lo que estés realizando, todo lo que vas a hacer te va a ir muy bien, que la vida, el entorno y las energías van a girar a tu favor en lo académico. Y yo tengo una duda sobre la rueda de la fortuna. Es que a mí, cuando me hacen la lectura de cartas, siempre me aparece la rueda de la fortuna. ¿Eso tiene algo que ver? No, porque te está diciendo que todo lo que te va... Es que depende de la pregunta que hagas. Okay. Si la haces para estudiar, te dice que te va a ir bien. Si la haces para negocio, te está clarificando y asegurando que te va a ir súper bien. Esa sale más que todo en negocios, en plata. Y si la haces para el amor, te dice que te va a dar un vuelco la vida y todo va a girar. Si sale inversa, es que te va a ir, no es bueno. Si sale normal, es que te va a ir muy bien, que todo está aprobado por el universo, por lo que tú creas. Ok. Gracias por acompañarnos, los invitamos a seguir leyendo, cuestionando y sobre todo a habitar sus cuerpos como un acto de resistencia y amor propio.